Y esta tarde quiero compartir 4 evidencias extraordinarias de una persona que ha nacido nuevo. Es algo que nunca he compartido, pero que necesitamos conocer. Amén. Bien, la Biblia nos dice que el reino de los cielos es como un sembrador que fue a sembrar, ¿no?, trigo, y en la noche vino alguien y sembró cizaña, y que el trigo y la cizaña se parecen, y luego vino el dueño del campo y vio que había cizaña en el campo, y iba a quitar la cizaña, pero como se parecían tanto, entonces le dijo: no quites, porque no vas a quitar el trigo a la vez que quitas la cizaña, así que espera el momento, ¿no?, donde vas a poder distinguir bien las cosas. Y bueno, la Biblia también nos refiere a esto porque está hablando acerca también de la iglesia. La Biblia nos habla de que la iglesia, o sea, nosotros los que conocemos a Dios somos el trigo, pero el enemigo también ha sembrado la cizaña, ¿entiendes? Y la cizaña se parece al trigo, es muy parecido al trigo, y al comienzo no lo vas a distinguir, pero habrá cizaña en el campo, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia nos habla de Judas. Judas caminó con los apóstoles, hizo los milagros con los apóstoles, muy probablemente que sí, pero era una cizaña, ¿sí? La Biblia nos habla de que en la iglesia de Corinto había cizaña, ¿me entiendes? Y la cizaña siempre estará. Entonces es importante que la iglesia entienda quién es cizaña, amén, y quiénes son hijos de Dios de verdad. Por eso estamos compartiendo las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cuáles son las verdaderas evidencias, amén, de que una persona ha nacido de nuevo? No voy a repetir ninguna de las que ya he mencionado por causa del tiempo, pero quiero avanzar, amén. La sexta evidencia, ¿no? Estaba compartiendo la última evidencia, es capaz de amar con el amor de Dios. Una persona que nació de nuevo ama no con un amor natural, sino puede amar con el amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, pero se refiere al amor constante, incondicional, al amor que es compasivo, misericordioso y perdonador de Dios. El amor que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Amén. Ese tipo de amor constante es ese tipo de amor que puede amar a aquella persona que ha nacido de nuevo. La sexta evidencia de que una persona ha conocido en verdad al Señor, ha nacido de nuevo, es que tiene el testimonio en su espíritu de haber nacido de nuevo. Tienen un testimonio en su espíritu. Dice que los hijos de Dios tienen testimonio en su espíritu de que son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, en lo más profundo de tu corazón tú vas a saber que eres un hijo de Dios. O sea, tú no tratas de ser un hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios o no lo eres? O sea, no eres un hijo de Dios porque vienes a la iglesia, no eres un hijo de Dios porque oras, no eres un hijo de Dios porque tratas de portarte bien, no eres un hijo de Dios porque tratas de alcanzar el cielo, no eres un hijo de Dios porque haces algunos actos llamados espirituales o religiosos. Eres hijo de Dios porque sencillamente fuiste engendrado por Dios. Y cuando fuiste engendrado por Dios, tú tendrás un testimonio dentro de tu corazón que dice: eres un hijo de Dios. Amén. La simiente de Dios en ti te da testimonio. Amén. Va a hablar, va a darte testimonio de que tú no eres de este mundo, eres un hijo de Dios. Amén. Y ese testimonio solo lo tienen aquellos que han nacido de nuevo. Si usted no tiene ese testimonio, viene a la iglesia, hay una forma de tener ese testimonio. Usted tiene que clamar a Dios, arrepentirse y creer que el Señor murió por sus pecados. Y si usted le clama de corazón, la Biblia dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Y dice la palabra de Dios también que Dios, amén, se acerca a aquellos que le claman, pero que le claman de verdad. Y a veces sencillamente en algún momento de nuestra vida hemos repetido la oración de alguien, amén, y pensamos que con eso ya nos ganábamos en el cielo, pero no fue una oración sincera, ¿verdad? Y pasamos el tiempo tratando de hacer cosas espirituales, pero en el fondo no sabemos o no tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. Pero un hijo de Dios tiene la certeza de que es un hijo de Dios en lo más profundo de su corazón. Tiene el testimonio del Espíritu Santo que dice: tú eres un hijo de Dios. La sexta evidencia de que uno nacido de nuevo es que tiene hambre de la palabra de Dios. Diga conmigo: hambre de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, dice la palabra, verso 1. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1. Por eso digo, ¿no? Si usted tiene hambre de la palabra de Dios, usted va a estar mañana. Usted va a estar pasado mañana, usted va a estar el miércoles, porque usted tiene hambre de la palabra de Dios. Amén. La evidencia de que usted ha nacido nuevo es que usted tiene deseo de la palabra de Dios, tiene hambre. La Biblia dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, toda hipocresía, envidias y detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la salvación, si es que habéis gustado el nuevo nacimiento. Si tú has gustado el nuevo nacimiento, amén, y eres una persona que ha gustado el nuevo nacimiento hace poco, entonces eres un bebé espiritual y tú vas a tener hambre. ¿Has visto un bebé apenas nace? Lo primero que busca, ¿qué es? Amén. Quiere su leche, ¿no? Él quiere lactar, quiere su teta. Ahí está, busca. Ni siquiera ha abierto los ojos, está que busca y está en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en la mañana, tarde, noche. Está leche y leche. ¿Cuántos dicen amén? La evidencia que una persona realmente nació nuevo es que esa persona va a estar preguntando y preguntando a su consolidador o a su líder acerca de la palabra de Dios, se compra su Biblia, se compra libros. Pero mientras tienen que estar empujándolo, esa persona todavía está en un proceso al arrepentimiento. Está todavía en un proceso, amén, donde él va a llegar a entender. En esta iglesia entendemos que preferimos tomar 2, 3 meses, 4 meses con una persona, ¿me entiendes? Afirmándolo, conciliando, para que venga la luz y sea salva de verdad, porque tenemos la convicción, ojo, que si una persona ha nacido nuevo de verdad, no tienes que estar empujándolo, ya no tienes que preocuparte, ya no tienes que afanarte, ya esa persona conoció la gracia y el poder de Dios en él va a hacer que esa persona busque de Dios, ¿me entiendes? Pero mientras no sea así, tú tienes que estar orando, tú tienes que estar empujando, tú tienes que estar animándolo, tú tienes que estar trayéndolo, tú tienes que estar motivándolo, tienes que hacer muchas cosas para que él venga a la iglesia, para que vaya a tu grupo de conexión, ¿me entiendes? Estás tú ahí atrás de esa persona hasta que un día ve la luz, conoce al Señor, se ocurre el milagro y nunca más tienes que forzarlo. Nunca más. Amén, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, si ha nacido nuevo va a tener hambre. Porque su cuerpo, el cuerpo de este bebé le va a pedir alimento. Va a querer crecer. O sea, la vida que está en él, al ser puesta en su corazón, va a tener hambre de Dios. Va a tener el deseo de la palabra de Dios. Va a tener hambre como un niño espiritual. Esa es una evidencia. Por eso una de las cosas y condiciones que el Señor me enseñó para ir viendo gente que en el futuro podemos contar para el liderazgo y cosas muy de mucha honra en el ministerio, una de las primeras condiciones es el hambre que tienen por la palabra de Dios. No su disposición a hacer algo, cualquier otra cosa, no, su deseo, su hambre de la palabra de Dios. Eso para mí es una evidencia importantísima. Cuando compran libros, compran los CDs, ¿me entiendes? Están ahí haciendo su tiempo con Dios, esa persona tiene hambre de Dios. ¿Me entiendes? Prefiere invertir en las cosas de Dios, ¿me entiendes? Porque ha nacido de nuevo. Pero cuando todavía la piensa, prefiere comprarse antes un zapato nuevo, una casaca nueva, otras cosas son sus prioridades. O puede pasar que un creyente sencillamente se haya enfriado, ¿me entiendes? Haya perdido el primer amor. Pero la evidencia normal de una nación nuevo, un nuevo creyente, es hambre de la palabra de Dios. Si usted no tiene hambre de la palabra de Dios y tiene testimonio que es un hijo de Dios, hay una razón. Usted ha perdido el primer amor. Amén. Usted se ha entibiado. Y usted necesita urgente arrepentirse. Amén. Gloria a Dios. Si no dice amén, diga ay de mí. Y se puede decir amén, dígalo. Octava evidencia de una persona que ha nacido nuevo. Tiene hambre de la presencia de Dios. Tiene hambre de la presencia de Dios. Busca más la presencia de Dios. ¿No? El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Yo quiero su presencia. Wow, es domingo y tú estás entusiasmado. Gracias a Dios, voy a disfrutar la presencia de Dios. Amén. Quiero estar, hace frío, estás cansado, has trabajado el sábado hasta muy tarde, pero igual, tú tienes sed de la presencia de Dios. Gloria a Dios, como iglesia es especial y particular disfrutar la presencia de Dios porque hay una presencia corporativa. O sea, no es tedioso para ti, tengo que ir porque tengo que ir. No. Quieres disfrutar la presencia de Dios. Es otra evidencia de que una persona de verdad conoció la gracia de Dios. Amén. Otra evidencia que una persona nacido nuevo es que da testimonio de Jesucristo. 9. Predica el evangelio. Amén. 9. Predica, para los que están apuntando, para los que tienen una gran memoria, solamente graben en su memoria. ¿No? Predica el evangelio. La Biblia nos dice que Pablo era un hombre fiero, conocía al Señor, inmediatamente estaba predicando la palabra de Dios. Inmediatamente. Esa mujer, ¿no?, que estaba con Jesús en este pozo de agua y Jesús le dice que él tiene agua viva, ella conoce a Jesús
tiene vida eterna, inmediatamente va y predica la palabra en 10 ciudades. Amén. Lo primero que va a ocurrirte a ti cuando naces de nuevo, tú dices, wow, ¿dónde había estado esta verdad? Wow, soy salvo, Jesús es real. Lo primero que quieres hacer es, a la primera persona que se te cruza, quieres decirle que Jesús le ama y que Jesús es real. ¿Cuántos le pasó eso? La primera persona le hablaste la palabra de Dios, le predicaste el evangelio. ¿Por qué? Porque dices, wow, qué regalo más grande que tengo, qué regalo más maravilloso que tengo. Entonces, tú sabes que tú pensabas antes que la salvación era por obras, que tenías que hacer muchas cosas, pero ahora entiendes que la salvación es gratuita. Quieres predicar el evangelio, quieres hablar la palabra de Dios. No tiene que enviarte a una de misiones, ¿me entiendes? No. Yo solamente sé que antes no veía, pero ahora veo, dijo ese ciego. Yo no sé cada detalle de la Biblia, pero yo solamente sé que yo antes era un ciego, pero ahora veo. Antes yo era así, pero ahora soy así. ¿Sabes cuál es el mejor mensaje de todos? Cómo Dios te ha cambiado. Porque es tu testimonio. Es lo que Dios, nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida, porque es tu vida. No, seguramente te han lavado el cerebro, te han dicho, no, mira, un ratito. Estás hablando con alguien que lo ha vivido. Yo era así, pero ahora Dios cambió mi vida. Y dale gracias a Dios que ahora soy salvo, porque si no, te desaparecería. ¿Entiendes? Por haber hablado de esa forma. Jesús cambió mi vida. Él me transformó. Amén. Rinde tu corazón a Jesús. Cuando una persona legítimamente ha nacido nuevo, quiere predicar el evangelio. 10. Amén. Dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La siguiente cualidad o característica de una persona que ha nacido nuevo es perseverancia. Digan conmigo, perseverancia. Pablo dijo, nosotros no somos de los que retroceden, en Hebreos, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Mi convicción es que una persona que realmente ha nacido nuevo, nunca volverá al mundo. Y si vuelve, en un tiempo, vuelve a la casa de Dios. La Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron de nosotros, y habla de aquellos que se fueron de la iglesia, de la congregación y nunca más volvieron, porque no eran de nosotros. Y cuando habla de Judas dice, porque él era del maligno. Y luego dice en Pedro, ¿no? Ya una frase y una cita que siempre mencionamos, o cada vez, ¿no? Les ha acontecido lo del verdadero proverbio, ¿no? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Es una persona que vuelve al mundo por más que haya hablado en lenguas y nunca más vuelve. Las lenguas no son evidencia de haber nacido nuevo. Los brujos también hablan en lenguas. Los místicos también hablan en lenguas. No. Esas son evidencias místicas. No, las evidencias las estamos hablando aquí. Estas son las evidencias de haber nacido nuevo. Amén. La palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, digo, un hijo de Dios va a perseverar. Puede fallar, va a fallar, pero se va a volver a Dios. ¿Qué pasa con el creyente que muere pecando? ¿Se va al cielo o no? Sí, claro, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Amén. ¿Cuál es la distinción? Que puede haber fallado, que puede haber pecado, ¿entiendes? Pero no está practicando el pecado. ¿No? Imagínate que justo un día, ¿no? Tú estás ahí, qué sé yo, en un bus, ¿no? Y el cobrador se olvidó de cobrarte. Y tú no lo llamaste para cobrarle, para pagarle. Y eso es un pecado, ¿no? El no pagar tu pasaje es un pecado, aún no te han pedido. Y justo viene un accidente y ¡pah! De todos, solo mueres tú. ¿Haz piña? Me pecaste por no pagar el pasaje y te vas al infierno por no pagar. ¿Te imaginas eso? No, pues, no es así. No es así. ¿Me entiendes? La Biblia habla, ojo, en Corintios, de aquellos que duermen por no haberse juzgado. Creyentes que duermen por no haberse juzgado. Y no es que se quedaron dormidos en su casa, sino porque estaban muertos. O sea, una disciplina extrema de Dios es que las personas cuando en una etapa de su vida no se quieren arrepentir de tal pecado, siguen perseverando, siguen amando a Dios, pero hay un área de su vida que no quieren corregir, entonces ya Dios en su paciencia dice, los duerme, ¿no? Pero se los lleva. Dios en su amor se los lleva, ¿me entiendes? Porque son sus hijos. Son sus hijos.
Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Amén. Estoy hablando de un hijo que ama a Dios, tiene una área que no quiere, porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Somos libres del pecado. Amén. El pecado ya no se enseñorea de nosotros porque estamos bajo la gracia. Pero si siendo libres del pecado volvemos a pecar y volvemos a pecar, teniendo la justicia de Dios en nosotros, entonces ya viene una disciplina del Padre. ¿Amén? Y una disciplina extrema es la muerte. La muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero aún así estás perseverando. Oh Señor, ayúdame ahí. Y estás ahí siendo siempre con ese corazón hacia Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Entonces la perseverancia. Un verdadero hijo de Dios va a perseverar. La prueba vendrá, los desánimos, los ataques del enemigo vendrá, pero sabe que Dios es primero y Él es su Salvador. Va a perseverar. Ahora, no estoy hablando del apóstata, no estoy hablando de aquel que niega a Jesús, porque la Biblia habla de pecado que es de muerte. De que niega a Jesús, no estoy hablando de ese tipo de pecado. Estoy hablando de un tipo de pecado moral, a un desorden moral, me refiero a eso. Pero aquella persona que se aparta y reniega de Dios, esa persona está muerta ya. Es la evidencia que nunca. Yo no estoy hablando de ese tipo de pecado. Estoy hablando de pecados morales que ofenden su santidad. No estoy hablando de rebelión. No. No estoy hablando de rebelión. Amén. ¿Cuántos están contentos esta hora? ¿Cuántos están asustados? Venga Jesús. Onceava evidencia que una persona nacido nuevo puede perdonar. Puede perdonar, perdona. A los 19 años conocí al Señor, hoy tengo 48 años de edad. Estamos hablando de 29 años de conocer las cosas de Dios. Entonces, algo uno aprende, ¿no? En 29 años, algo. Y si hay algo que he aprendido, amén, es que una de las principales pruebas que uno va a pasar en la iglesia para ver si realmente nació nuevo es el hecho que en un momento te van a traicionar, te van a engañar, te van a mentir, van a hablar de ti, un montón de cosas así, duras. Y lo único que te va a quedar a ti es tener que perdonar. Vas a tener que perdonar. Si no perdonas, si a la larga no perdonas y te vas blasfemando, te vas renegando, qué sé yo, cuidado, porque eso puede ser una evidencia de que nunca fuiste perdonado. Porque solo los que recibieron perdón pueden perdonar. Los que recibieron perdón pueden decir, no, yo no puedo perdonar esta ofensa, lo que me han hecho Dios. Y te olvidaste de lo que tú le hiciste a Dios. O es que nunca recibiste la gracia del perdón. Porque el que recibió la gracia del perdón, ¿con qué cara no va a perdonar a otros? ¿Con qué cara? O sea, tú fuiste perdonado, te ibas al infierno, Dios te perdonó de nuestro pecado, de tu pecado, y así no vas a querer perdonar a otros. Es que, la única explicación es que nunca recibiste perdón. Por eso te resientes. Porque si hubieras recibido perdón, no te sería imposible perdonar. Tú podrías perdonar. La evidencia de haber nacido de nuevo es que tú vas a perdonar. La Biblia dice de aquellos que apostatan, no perdonan al rebaño. Dice, no perdonan al rebaño. Ahora, si yo doy fundamento escritural a todo esto, nos pasamos 3 meses, ¿me entienden? Estoy pensando en la posibilidad de escribir un libro al respecto. Para bendecir al cuerpo de Cristo. Pero es tanta necesidad de luz, hay tanta confusión. Amén. Pero necesitamos entender que podemos perdonar. Te va a pasar. Tú vas a ver gente y a veces no todos perseveran con los años. Entonces, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está sutano? Se resintió, se molestó con algún familiar, se fue renegando. Eso ya no es responsabilidad de la iglesia. Es su responsabilidad. Si no fueron capaces de perdonar, es que ellos tampoco fueron perdonados. Ahora, yo he visto un sentido de victimizarse en mucha gente. El Hijo de Dios no tiene un sentido de víctima, tiene un sentido de Hijo de Dios. No se victimiza. Qué raro es que aquellas personas
que a veces se van de las iglesias y se van hablando mal de todo el mundo. Todo el mundo está mal, ellos están bien. Ten cuidado de ese tipo de gente. Ten mucho cuidado porque ese veneno te puede contaminar. Amén. Pero aquella persona que ha sido perdonada, ha sido sanado. Y lo último que va a hacer es estar enjuiciando a otras personas, porque disfrutó la misericordia y la gracia de Dios. Pero aquella persona que no lo ha disfrutado, ¿cómo va a poder perdonar si no ha recibido el perdón de Dios? 12ª característica. Por eso la Biblia dice, ¿no? Jesús, cuando enseña al Padre Nuestro, dice, Padre, perdona nuestras deudas. ¿Cómo dice? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, da por hecho que vamos a perdonar. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Da por hecho, o sea, es un hecho que vamos a perdonar. Por eso, ¿no? Se le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús dijo, 70 veces siempre. O sea, tú como hijo de Dios vas a perdonar siempre. Hagan lo que me hagan. Sí, es que eres un hijo de Dios. No puedo. Que no quiere ser otra cosa. Ahora, ¿puede un hijo de Dios poder perdonar y no querer perdonar? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios pudiendo perdonar no quiere perdonar? Entonces es sometido a disciplina. Hay gente que tiene enfermedades, hay gente que le va muy mal en tal o cual trabajo, nunca prospera, porque siendo hijo de Dios, pudiendo perdonar, no quieren perdonar. Entonces están bajo juicio. Son salvos, pueden perdonar, pero no quieren perdonar, muy distinto. Yo digo aquí como evidencia es que pueden perdonar. ¿Me dejo entender? No estoy diciendo que no todos los que perdonan no lo sean, no. Puede que sea hijo de Dios de verdad, pero no quiere perdonar, pero puede perdonar. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Está comprendiendo usted? Por eso, oye, ¿tú puedes perdonar, no quieres perdonarlo? Lamentablemente, ¿sabes qué, hermano? Como hijo de Dios, la falta de perdón es un pecado. La falta de perdón es un pecado. ¿Sé qué significa pecado? Error. Es un error, falta no perdonar. Porque no perdonar te lleva al resentimiento a la amargura. Y la amargura es como tomar un veneno, ¿no? Agarrar un veneno, tomártelo tú y esperar que el otro se muera. Voy a tomar este veneno para que este se muera. Muérete. Y te mueres tú. Esa es la estupidez del resentimiento. El rencor, la amargura. Es un error. Amén, que no podemos cometer. ¿Puedes decir amén a esta hora? Aleluya. 12ª evidencia. Tienen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tienen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando conoces al Señor tienes paz. ¿Cuántos tienen paz? Aleluya. Paz. La paz de Dios no es la paz del mundo. La paz del mundo se da cuando todo está bien. Tienes paz, necesitas una playa en el Caribe, ¿no? Necesitas estar en la arena, ahí en el mar y cantas en el mar. La vida es más sabrosa, ¿no? En el mar. Estás ahí sí tienes paz. O sea, los mundanos gastan un montón de dinero para tener paz, sosiego. Pero tú tienes la paz de Dios. La paz de Dios no es esa paz del mundo. La paz de Dios es como ese cuadro de un pajarillo, ¿me entiendes? Que está en su nido ahí atendiendo a sus pajaritos, ¿ya? En una roca, pero hay una gran tormenta que da contra la roca. Y el agua todo, pero los pajaritos están tranquilos, porque tienen la protección de la madre. ¿Me entiendes? Esa es la paz de Dios para el Hijo de Dios. Puede haber tormenta a tu lado, puede estar pasando lo que pasa, pero dentro de ti tienes paz en tu corazón. Estás viajando en un avión, ¿me entiendes? La gente puede haber turbulencia, puedes asustarte, pero en lo profundo de ti tienes paz en tu corazón. Si te mueres de miedo, que no tienes paz. O sea, no puedo yo concebir un hijo de Dios que le tenga pánico a la muerte. Porque para los hijos de Dios la muerte es un regalo, es la entrada al reino. Te van a hacer el favor. ¿Amén o no? A salvo que, claro, por nuestros hijos, no, pastores, que mi esposo todavía es joven, no quiero enviarlo tan joven. Amén. Qué misericordiosa eres, sí, por tus hijos, todo lo demás. Eso es una cosa muy distinta. No, yo estoy hablando de pánico a la muerte.
Aleluya. ¿Por qué? Porque sabes que tienes vida eterna. Aleluya. Sabes que hay un mundo garantizado para ti que es tan real o más real que este mundo físico. Tienes esa paz. ¿Cuántos tienen paz de Dios? Amén. No todos, pero los que no lo tienen la pueden obtener. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque no has hecho las paces con Dios. Dios ya hizo la paz contigo enviando a Jesús para morir por tus pecados. Ahora te toca a ti hacer la paz con Dios. ¿Cuándo tienes paz? Cuando tus pecados te han sido perdonados, sabes que has sido redimido, limpiado de todo pecado. Entonces tu conciencia culpable es limpiada y puedes tener paz. Sabes que no le debes nada a Dios, tienes paz. Que tus pecados te fueron perdonados. Tienes paz porque sabes que tienes a Dios como Padre. Tienes la paz de Dios que, una vez más, tienes la paz de Dios que, una vez más, por favor, amados, tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánta gente hay en el mundo que tiene que dormir con pastillas? Que tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, ¿verdad? No tienen paz. Viven atormentados por su pasado, atormentados por sus errores, no tienen paz. Pero qué maravilloso es tener la paz de Dios. Y aún cuando estás pasando escasez, tienes paz porque sabes que tu Dios suplirá tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. 13ª evidencia de haber nacido nuevo. Ya no vive para sí, sino para Jesucristo. Ya no vive para sí, sino para Jesucristo. Dice la Biblia, y por todos murió, 2 Corintios 5, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos vivimos para Jesús? Me encanta. Él es nuestra razón de vivir. Él es nuestro motivo. Fuimos salvados por Él. Nuestra vida no tenía sentido, no valía nada. Ahora nos dio sentido para vivir. Vivo para Él y me deleito en ello. Es lo que dice un hijo de Dios. Amén. 14. Tiene la unción permanente sobre su vida. Eso dice en 1 de Juan. Tiene la unción permanente en su vida. Dice, la unción que vosotros recibiste de Él os guiará a toda la verdad. Les enseñará todas las cosas. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. Dice la Biblia, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Si tú eres un hijo de Dios es porque tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en tu vida te va a enseñar todas las cosas. Tienes la unción. ¿Qué significa unción? Unción, ungido. La palabra ungido significa Cristo. De ahí viene la palabra cristianos. Todos los hijos de Dios están ungidos. Tienes la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Es el Espíritu Santo el que está sobre tu vida. Además, sientes la presencia de Dios. Amén. Percibes la presencia de Dios porque tienes la unción y esa unción te hace entender la palabra de Dios. Entonces decir, wow, esto es lo que la palabra de Dios dice. Es cierto. Amén. 15. Tiene vida eterna permanente en Él. Tiene la vida eterna permanente en Él. Es decir, la vida de Cristo. Y esta es la vida eterna, Jesús. La vida eterna no solamente es un tiempo que pasaremos allá en la eternidad. La vida eterna es la vida de Cristo en nosotros. La palabra de Dios dice que eterna es la vida Zoe, la vida de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tienes la vida de Dios dentro de ti. Por eso nada te satisface a ti, sino el hacer la voluntad de Dios. Amar, bendecir, amén, hacer justicia, porque tienes la vida de Dios en ti. Esa vida eterna es la vida de Dios en tu vida. Jesús es la vida eterna y cuando tú le entregaste tu corazón a Jesús, esa eternidad, la vida de Dios entró a tu vida. Y por último, amén, la última evidencia en esta hora, y más tarde compartimos las 4 evidencias extraordinarias. Amén. La última evidencia, posible haya otras, pero es, creo yo, las más importantes. La última evidencia en esta hora es que un hijo de Dios quiere congregar, quiere una iglesia. Amén. Quiere congregar. Hay gente que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y buscando una iglesia que calce a su deseo. Nunca la van a encontrar. Y gracias a Dios, mejor que no entren en alguna iglesia. Porque con esa actitud no van a ser de bendición. Un hijo de Dios quiere congregar, desea,
sus hermanos, su familia. Desea. Hermanos que viajan, siempre están conectados con nosotros. Buscaron una iglesia donde congregar, siempre están buscando a la familia, ¿sí o no? Porque les nace, ahora tienen una nueva familia, quieren, desean congregar. Tenemos nuestro hermano Guillermo, que cuánto nos extraña, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ya está reuniéndose con su esposa, nuestro hermano Moisés, ya está congregando, está reuniendo matrimonio, está reuniendo a otras personas, amén. Porque la evidencia verdadera de que una persona ha nacido de nuevo es que quiere congregar. Tengan cuidado, no se fíen de aquella gente que anda de iglesia en iglesia, amén, que no congregan en un lugar y que se hacen llamar hermanos. Tengan mucho cuidado, tengan compasión de ellos, pero estén muy alertas y tienen un corazón desafiante y rebelde. Estén muy alertas. Pero un hijo de Dios verdadero quiere congregar, respeta a las autoridades. Es un punto que no lo he visto, pero un hijo de Dios verdadero no es rebelde, porque lo primero que Dios hace en nuestra vida es quitar nuestra rebelión, porque fue la desobediencia, la rebelión que nos separó de Dios. Entonces lo primero que va a traer salvación a nuestra vida es cuando nos humillamos y decidimos obedecer a Dios. Entonces no puede haber rebelión y obediencia a la vez en el corazón de un hijo de Dios. O es rebelde o es obediente. O es rebelde o es obediente. Ahora, ¿puede haber momentos de rebeldía en un hijo de Dios? Sí, pero estoy hablando de una actitud constante que hay en gente. Un espíritu, no respetan a las autoridades, no respetan a los pastores, no respetan a la gente. Claro, ¿qué van a respetar? Porque no la ven. Ellos están mirando siempre al hombre, están mirando los defectos, están mirando a la gente, están condicionando, porque no ven a Jesús, no ven al Salvador, no tienen los ojos para ver. Amén. Vamos a orar. Si esta hora usted dice, wow, Señor, soy tu hijo, soy tu hija, es cierto, todas estas evidencias han estado en mi vida todo este tiempo, gracias. Pero si a pesar de que usted estaba llegando a casa y estas evidencias no han estado en su vida, cualquiera de estas evidencias significa que usted tiene que hacer una oración sincera a Dios. Usted tiene que hacer un clamor sincero y honesto a Dios. Tiene que, mire,